Hola quechua hablantes y futuros quechua hablantes. Hoy día vas a aprender a cómo puedes posicionar tus videos de idioma quechua, porque muchos de nosotros subimos un video, queremos enseñar o queremos compartir nuestras experiencias, quizás quieres hacer algún curso o quieres hacer conocer a la gente y simplemente publicamos por publicar y simplemente nuestros videos no aparecen en los primeros lugares de resultados en YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres saber cómo quedan en los primeros lugares de resultado? Quédate y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. En este caso, digamos que ya hiciste un video de idioma quechua y digamos que has hecho un video de idioma quechua enseñando quizás. Y ahora dime, ¿qué título vas a poner a tu video de idioma quechua? ¿Curso de quechua? ¿O enseñando quechua? Y ahora dime, ¿tú crees que te van a encontrar si pones esos títulos? Lamento decirte que no, porque ya existen miles de videos con el título que estás poniendo a tus videos y estos youtubers ya tienen más suscriptores que tú y posiblemente si pones esos títulos posiblemente nadie no te va a encontrar porque ya existen ese tipo de videos. Entonces tú estarás perdido dentro de los videos, jamás aparecerás en los primeros lugares. Serán difíciles que te encuentren porque hay muchos de esos videos que existen con esos títulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay una solución? Obvio que ya hay solución. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que utilizar Lontel palabras claves de cola larga. Nos tenemos que investigar primeramente. Digamos, vamos a poner un nombre que es, a ver, vamos a poner, digamos, a ver en quechua. Vamos a buscar aquí de quechua. ¿De qué estamos hablando? De idioma quechua. A ver, quechua. En este caso, nosotros vamos a hacer un quechua. Entonces, tenemos que aquí en el buscador y tenemos que buscar la palabra quechua en la búsqueda porque ya es gratis. Entonces, vamos a poner aquí. Yo te recomiendo que no debes poner títulos porque hay mucha competencia ahí. Mire, como ven, no puedes poner estos títulos, ningún de estos. Si estás haciendo estos tipos de videos, pues no te recomiendo. Este es el filtro número 1. Entonces, aquí hay mucha competencia. Vamos con el filtro número 2, que es aquí tienes que poner primero un asterisco. Y ahora, nos ayudará. Okay. Sigue habiendo más competencia, sigue habiendo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay otra opción. Aquí abajo hay clases de quechua. Quizás puedes ponerlo. Entonces, a ver, digamos. Podría ser que pongas clases de quechua. Vamos a clases de quechua. A ver, vamos a ver si quieres enseñar clases de quechua. Wow, sigue habiendo esos videos. Pero creo que clases de quechua sigue hay. Pero aquí debemos poner el filtro 3, que es atisco. Otra vez tienes que poner en el primero. A ver, vamos a ver. Wow, sigue habiendo más. Entonces no puedes poner, hay mucha competencia. Entonces podemos poner. A ver, vamos a tener que poner como. Puedes dar consejos de idioma quechua. Entonces puedes poner las palabras como aprender idioma quechua. Idioma quechua. Como ven, no hay mucha competencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puedes poner el título. Yo te recomiendo las siguientes palabras que vas a utilizar. Cuando hay mucha competencia con estos títulos, con estas palabras claves, escúchame bien esta. Pon tus videos antes del título una palabra clave que es que, como, por, para, etcétera, etcétera. Esas palabras puedes poner antes de tu título y tus videos. Entonces estarías posicionando en primer lugar y de esa manera conseguirías más visitas, más suscriptores. ¿Para qué? Para que la gente aprenda de tus videos y puedes llegar a más gente enseñando cosas que quieres compartir con la gente, que conozcan tu experiencia, tus enseñanzas. Puedes utilizar esas palabras. Entonces simplemente tienes que poner esas palabras claves, que la gente que está buscando estas palabras claves tienes que poner a tus videos unas palabras o títulos largas. De esa manera puede que encuentre. Así como en caso, digamos que yo tengo un video que, a ver, un ejemplo, te amo en quechua. Por ejemplo, te amo en quechua, vamos a buscar
Como pueden ver aquí, mi video está posicionado en primer lugar. Vamos a ver, este es mi video, que es traductor quechua. Mi canal se llama, está como se llama, te amo en quechua. Pues mi video está en los primeros lugares, traductor quechua, porque así, luego siguen los demás. Y me como recibo más visitas, más escuchas. ¿Por qué me estarán diciendo? Porque de esa manera la gente puede aprender lo que estoy enseñando. Bueno, vamos, digamos, no te gusta enseñar el idioma quechua, simplemente quieres compartir de algo que te gusta. Entonces, quizás te gusta hacer en este video, digamos, jugar o hacer algunas cosas, mostrar tu talento, tu actuación, quizás videojuegos. Y en este caso, en tendencias, la gente más 93% de la gente lo que hacen es hacer videojuegos gamers. Entonces, por ejemplo, digamos que a ti te gusta jugar, digamos, Free Fire, Fortnite, pero hablando en idioma quechua. Entonces, ¿qué vamos a poner? Digamos, vamos a poner aquí Fortnite en quechua. Creo que no hay competencia, entonces yo te recomiendo que puedes poner títulos. Vamos a buscar si hay varias personas que hacen este tipo de videojuegos. Wow, wow, wow. Mira que 1, 2, 3. Hay muy pocas personas que están subiendo. Yo te recomiendo que puedes hacer esos tipos de videos. Ya ve, como ven, no hay. Entonces vamos a buscar otros juegos. A ver qué es Among Us en quechua. Among Us Boot Players. Wow, este está en quechua. Aquí este Boot Player. Aquí está. Among Us en directo en quechua. Wow, ya hay, pero hay muy poco, ¿eh? Nadie más está ahí. Entonces yo te recomiendo que pongas esos videos. Entonces estarás posicionado en los primeros lugares. Como ven aquí, te posiciona en primer lugar. Porque la gente ve, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora no me publiqué un video de cómo jugar Among Us en quechua, hablando en idioma quechua, compartiendo en idioma quechua, algo así, títulos. Simplemente pues Among Us hablando en idioma quechua. Y simplemente posiciono en primer lugar, porque por ejemplo que mis dos videos están posicionados en primer lugar. Among Us, no hay nadie que hace videos de Among Us en idioma quechua. Entonces simplemente posiciona en primer lugar. Y mira, no hay más, no hay más personas que están subiendo. Ah, caramba. Entonces yo te recomiendo que puedes hacer estos videos voy a subir hablando idioma quechua, poniendo títulos hablando en idioma quechua, de paso jugando Among Us, Fortnite, Free Fire. Hay muchos juegos que existen en Play Store, puedes jugar eso, pero hablando en idioma quechua y poniendo el título de lo que estás haciendo. Entonces posiblemente estarías posicionado en primer lugar. De esa manera la gente, yo sé que a muchos van a les va a gustar, y paso va a dar likes, comentarios, visitas, suscriptores, y de ese paso les va a pedir más, porque mucha gente les gusta que uno hace en idioma quechua. Los juegos, videojuegos. Entonces yo te recomiendo que pongas esto: Among Us en quechua, Fortnite en quechua, Free Fire en quechua, un montón de cosas que puedes poner en quechua. Si no te gusta enseñar idioma quechua, entonces es más fácil que estarías posicionando en primer lugar. De esa manera estarás recibiendo más suscriptores, más visitas, más comentarios, y pues tu canal va a crecer y va a ser un youtuber original que hace únicos videos. Por ejemplo, ahora vamos a buscar si Free Fire en quechua ya existe. Wow, no existe Free Fire en quechua. Yo te recomiendo que hagas Free Fire hablando en quechua, jugando aquí con mis amigos, primer lugar. Aquí Free Fire con mis amigos hablando en idioma quechua, un montón de cosas. Free Fire en quechua vas a poner. Después en primer lugar y tendrías visitas. Digamos, si eso hubieras puesto, si alguien hubiera hecho sobre Free Fire hablando en idioma quechua, hubiera estado posiciona en primer lugar y habrás recibido más de 1 millón de suscriptores. Yo sé que la gente estaba buscando eso y simplemente he encontrado esto, y mira, 1 millón de visitas habrás tenido de Free Fire de idioma quechua. Es lo único. Entonces en primer lugar, lo que te recomiendo que debes utilizar uso de alfabeto, para que aparezca 100% en primer lugar. Vamos a poner el O, a ver qué tal. Online, wow. Entonces si pones este más, lo agregas online, entonces estarías posicionado en primer lugar 100% en primer lugares. Mira, no hay eso online. A ver, online en línea, online no existe. Entonces yo te recomiendo que pongas eso en mis consejos. Tienes que aparecer
Con estos videos en primer lugar, porque estos videos 1, 2, 3, 4 videos están apareciendo en primer lugar, tú también tienes que aparecer en primer lugares, tienes que aparecer en los 10 primeros lugares para que la gente encuentre estos videos y de esa manera puedes recibir visitas, suscriptores para que aprendan de ti. Si quieres algo que vean, si quieres que seas descubierto en YouTube, entonces yo te recomiendo que hagas. Mi recomendación, repito, tienes que poner a tus videos que la gente que está buscando, pero que tenga poco competencia y no debe tener mucha competencia. Si tiene mucha competencia ese video con los títulos que estás poniendo, simplemente vas a perder dentro de estos videos que tantos que existen de idioma quechua. Nadie lo va a encontrar y jamás vas a recibir esos videos. Por eso tienes que buscar esos tipos. Cuando vas a poner títulos largos, pues poca gente está buscando, pero es más fácil estar posicionado en primeros lugares. Y de esa manera la gente va a venir lenta pero seguro y van a ver, te van a encontrar a ti y luego terminarán suscribiéndose, comentando, dando likes, muchas cosas. Es todo mi consejo, espero que les haya gustado. Si quieres que haga más de estas cosas, entonces comenta aquí abajo, porque esto no acaba todo aquí. Tengo más trucos, algunos consejos, secretos, muchas cosas. Si quieres empezar en el mundo de YouTube con el idioma quechua, bueno, ¿qué esperas? Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. ¿O quieres seguir como antes y te pasas esperando a mi lado? Esto pues día nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídense. Yo soy Cipriano Rudy. Chao, chao, chao.